Muy buenas noches con todos. En esta noche vamos a presentar el episodio 3 del podcast, el cual está denominado Ecuador, un mosaico cultural. Tenemos como narrador a mi persona, como entrevistador al señor Alexis Ramos. Las personas entrevistadas van a ser el historiador Jordan Vallejo, el antropólogo ecuatoriano Douglas Yungán y una persona extranjera, Anthony Jara. Ecuador es un país pequeño en extensión, pero inmenso en riqueza cultural. Se erige como un verdadero mosaico donde conviven tradiciones, lenguas y costumbres que han resistido el paso del tiempo. Imaginen por un momento las calles de Quito, donde el mestizaje se refleja en cada esquina, iglesias coloniales que se alzan junto a mercados indígenas llenos de colores o aromas. O a su vez pueden pensar en la Amazonía, donde comunidades como los guaraní y los quichua mantienen viva una conexión profunda con la naturaleza. Pero Ecuador no es solo un país de contrastes geográficos, es también un territorio donde la diversidad cultural se manifiesta en su música. Sin embargo, esta riqueza cultural no está exenta de desafíos. La globalización y la homogenización amenazan con diluir estas identidades únicas. Por eso es fundamental que, como sociedad, valoremos y protegemos este legado. Con esta pequeña introducción, damos paso al capítulo de diversidad étnica y lingüística del Ecuador. Buenas noches con todos. Hoy hablaremos sobre Ecuador. Es un país con una noble diversidad étnica, lingüística, compuesta por una variedad de grupos indígenas, afroecuatorianos, montubios y mestizos. La primera pregunta es, ¿cómo considera que esta diversidad impacta la identidad cultural del país y su desarrollo social? Historiador, ¿qué nos puede decir sobre este tema? Puede decir que Ecuador, con una identidad cultural diversa debido a su composición étnica y procesos históricos, enfrenta tensiones entre su multiculturalismo y las desigualdades que marginan a grupos no mestizos. Aunque movimientos indígenas y afroecuatorianos lograron el reconocimiento del Estado plurinacional en 2008, persisten la discriminación, extractivismo y desigualdades estructurales. Bien, y nuestro querido invitado especial, Anthony, ¿qué puede decir sobre el tema? Bueno, visto desde una perspectiva externa, puedo decir que la diversidad étnica del Ecuador es uno de sus aspectos más fascinantes, ya que lleva una mezcla de culturas que no solo define la identidad del país, sino que también enriquece su gastronomía, su música y su arte. Al viajar por las diferentes regiones, se puede notar cómo cada grupo aporta algo único. Las comunidades indígenas en las sierras, con sus mercados y festivales afroecuatorianos, en la costa, con su música vibrante, y los montubios, con su vida rural y tradiciones ecuestres. Sin embargo, también noté que persisten desigualdades sociales y económicas en estos grupos. La discriminación y la falta de acceso equitativo a oportunidades siguen siendo desafíos. Antropólogo Yungan, ¿qué puede agregar a estos comentarios? Bueno, la diversidad étnica y lingüística del Ecuador es un factor fundamental en la construcción de su identidad cultural, ¿no? La coexistencia de sus pueblos indígenas, afroecuatorianos, montubios y mestizos han generado una interacción constante entre distintas cosmovisiones, lenguajes y tradiciones. Esto no solo enriquece la cultura nacional, sino que también plantea desafíos para la inclusión social y el reconocimiento de derechos de las minorías. En términos de desarrollo social, esta diversidad implica la necesidad de políticas públicas que promuevan la equidad, que respeten las tradiciones y favorezcan el diálogo intelectual, intercultural, garantizando así un crecimiento armonioso y respetuoso de todas las comunidades. Opiniones diversas. Ecuador es un país caracterizado por una rica diversidad étnica y lingüística, que incluye una variedad de grupos indígenas, afroecuatorianos, mestizos y otros. ¿Cómo creen que esta diversidad influye en la identidad cultural del país? Antropólogo, por favor, su opinión. Bueno, la diversidad étnica y lingüística del Ecuador juega un papel esencial en la conformación de su identidad cultural. Los diferentes grupos como los pueblos indígenas, los afroecuatorianos, mestizos y otros aportan una variedad de lenguas, creencias y tradiciones que se fusionan para crear una identidad colectiva
rica y variada. Esta diversidad no solo fortalece la cultura del país, sino que también contribuye a una identidad que valora la pluralidad. La interculturalidad se convierte en un componente clave, presente en las expresiones artísticas, la música, la comida y las celebraciones. No obstante, este panorama también presenta desafíos, como la necesidad de garantizar el reconocimiento y la inclusión equitativa de todos los grupos en la sociedad y la política. Invitado Jara, desde su perspectiva, ¿qué nos puede decir? Que la identidad ecuatoriana no puede entenderse sin su diversidad, ya que es algo que me llamó mucho la atención en cómo las lenguas indígenas, especialmente el quichua, siguen vivas en varias regiones. Además que estas mismas son parte fundamental y forman un orgullo cultural de muchos ecuatorianos. Además que la diversidad se refleja en la comida, la vestimenta y las celebraciones. Como extranjero, esta riqueza cultural hace que el Ecuador sea un destino fascinante. La diversidad es una gran ventaja porque permite que cada región tenga su propia personalidad y atractivo. Muy interesante. En Ecuador, la diversidad étnica y lingüística es un reflejo de su historia y geografía. Con 14 nacionalidades indígenas y más de 18 lenguas nativas, el país es un crisol de identidades que han sabido preservar sus raíces. Cada una de estas nacionalidades tiene su propia cosmovisión, su forma de entender el mundo y de relacionarse con la naturaleza. Por ejemplo, los araguros, en la provincia de Loja, son conocidos por su vestimenta negra, que simboliza resistencia y orgullo. Pero esta riqueza no se limita a las palabras, se extiende a las costumbres y tradiciones que han sido transmitidos de generación en generación, como por ejemplo el idioma quichua, hablado por millones de personas en los Andes. No solo es una herramienta de comunicación, sino también un vehículo para preservar conocimientos ancestrales sobre cultura, medicina y astronomía. ¿Cómo se manifiestan estas tradiciones en la vida cotidiana de los diferentes grupos étnicos? Acompáñenos a descubrirlo y entender esta diversidad, ya que es clave para construir un Ecuador más inclusivo y respetuoso. En el siguiente tema, costumbres y tradiciones de los diferentes grupos étnicos. Continuando con estos temas, Ecuador es un país con una gran diversidad étnica, lo que implica una amplia gama de costumbres y tradiciones. ¿Cómo describirían las tradiciones de los principales grupos étnicos del Ecuador, señor antropólogo? Bueno, las tradiciones de los principales grupos étnicos del Ecuador son profundamente diversas y reflejan las cosmovisiones y valores de cada comunidad. Los pueblos indígenas, como los quechuas, los shuar y quichuas, mantienen vivas prácticas ancestrales relacionadas con la agricultura, la medicina tradicional y otros temas más. Sus festividades, como el Inti Raymi o la fiesta de la Mama Negra, están marcadas por rituales que honran la naturaleza y los ciclos agrícolas. Los afroecuatorianos, por su parte, tienen tradiciones que, como la música, los tambores, el danzón y el uso de trajes coloridos, reflejan su herencia africana y también su resistencia cultural. Los mestizos, que son una mezcla de estas culturas, celebran una fusión de tradiciones indígenas y europeas, como la Semana Santa, el Día de los Muertos y etcétera. Estas costumbres y celebraciones, cada uno con su singularidad, contribuyen a la identidad cultural diversa y rica en el Ecuador. Invitado Jara, desde su perspectiva, ¿qué nos puede decir sobre estas festividades? Bueno, cada grupo étnico en el Ecuador tiene sus propias costumbres únicas. En algunas fiestas que he estado, puedo recalcar que en las fiestas indígenas andinas, sus tradiciones giran en torno a la cosmovisión andina. Me refiero a las festividades como el Inti Raymi, que es la fiesta del sol, y el uso de vestimentas tradicionales como el poncho y el anaco. Los afroecuatorianos, en cambio, son conocidos por su música y su danza, como la bomba del chota y sus celebraciones llenas de ritmos de energía. También tenemos lo que es los montubios, que su cultura es muy ligada a la vida agrícola y ganadera, con fiestas donde destacan el rodeo del montubio y la comida típica como el seco de chivo. Historiador Jordan, ¿qué puede agregar sobre este tema? Se puede decir que Ecuador con su diversidad étnica reúne tradiciones de varios grupos. Los indígenas conservan cosmovisiones ancestrales, rituales agrícolas y medicina natural,
Los mestizos combinan elementos indígenas y españoles en festividades, música y gastronomía. Los afroecuatorianos destacan por la marimba, la bomba y prácticas de resistencia esclava, y los montubios valoran sus tradiciones campesinas como rodeos y amorfinos. Aunque estas expresiones enriquecen la identidad nacional, persisten tensiones históricas por la marginación de grupos no mestizos. Bueno, es cierto que estas expresiones enriquecen la identidad nacional, pero ¿qué desafíos se enfrentan los grupos étnicos en Ecuador para asegurar que sus costumbres y tradiciones sean respetadas, valoradas en un contexto de creciente homogeneización cultural? Señor historiador, desde su punto de vista, ¿qué nos puede decir? Se puede decir que los grupos étnicos en Ecuador, como indígenas, afroecuatorianos y montubios, enfrentan la pérdida de territorios, lenguas y tradiciones debido a la globalización, políticas estatales homogenizadoras y el racismo sistémico. Factores como industrias extractivas, migración y medios masivos amenazan su autonomía cultural. Es el reconocimiento plurinacional en la Constitución de 2008. Aunque movimientos sociales han logrado avances, persisten tensiones entre la globalización y la defensa de sus cosmovisiones, exigiendo políticas públicas que fortalezcan su autodeterminación, protección territorial e inclusión intercultural. Invitado Jara, ¿usted puede percibir este tipo de desafíos respecto a este tema? A mi parecer, sí, ya que uno de los mayores desafíos es la influencia de la globalización y la modernización, que han llevado a la pérdida gradual de algunas tradiciones, ya que las nuevas generaciones a veces prefieren adoptar costumbres extranjeras en lugar de mantener las suyas propias. También hay un reto en la falta de representación de ciertas culturas en los medios y en la educación. Esto es importante, ya que para que el país siga promoviendo la enseñanza de lenguas indígenas, festivales culturales y políticas que fomenten el respeto por las tradiciones a cada grupo. Señor antropólogo, ¿qué podría agregar sobre los comentarios de sus compañeros? Ellos han sido muy claros, ¿no? Los grupos étnicos en el Ecuador enfrentan el desafío de preservar sus tradiciones ante la creciente homogeneización cultural impulsada por la globalización y la urbanización. A pesar del reconocimiento constitucional de la plurinacionalidad, las políticas públicas a menudo no garantizan la inclusión de estos pueblos en los procesos de decisión, lo que limita el apoyo a sus lenguas y prácticas culturales. La migración y el acceso a modelos urbanos también debilitan la transmisión de tradiciones entre las nuevas generaciones. A pesar de esto, hay esfuerzos por revitalizar y adaptar estas costumbres, manteniendo una lucha constante por el reconocimiento y respeto de su identidad cultural. Tres opiniones muy interesantes que enriquecen nuestra perspectiva de Ecuador. Así es, tienes toda la razón. Las costumbres y tradiciones de los pueblos ecuatorianos son un puente entre el pasado y el presente. Como por ejemplo en Otavalo, el mercado de tejidos es famoso en todo el mundo. Aquí los artesanos utilizan técnicas que han sido transmitidas por siglos, creando piezas únicas que cuentan historias a través de sus diseños. Como en la costa, las comunidades afroecuatorianas mantienen vivas tradiciones como la marimba, el cual es un instrumento que no solo produce música, sino que también narra la historia de resistencia y alegría de un pueblo. Pero quizás uno de los aspectos más vibrantes de esta herencia cultural son las festividades y rituales, como por ejemplo el Paucarraimi, que es celebrado en los Andes, el cual es una fiesta de florecimiento que marca el inicio del ciclo agrícola. Aquí las comunidades agradecen a la Pachamama por sus frutos y piden por un año de abundancia. Pero, ¿qué significan esas expresiones para las comunidades que la practican? Esto lo vamos a explorar a continuación en el siguiente tema que se denomina festividades y rituales, expresiones vivas de la cultura. Las festividades y rituales son expresiones culturales muy importantes en Ecuador. ¿Cómo creen que estas celebraciones contribuyen a la identidad cultural del país y qué tan relevantes son en la vida diaria de los ecuatorianos? Señor antropólogo, queremos escuchar su opinión. Claro, las festividades y rituales en Ecuador son elementos clave en la construcción y reafirmación de la identidad cultural, ya que funcionan como espacios de memoria, por así decirlo, transmisión de valores y resistencia cultural. Celebraciones como el Inti Raymi en las comunidades indígenas, la Diablada de Píllaro y las festividades afroecuatorianas en Esmeraldas combinan elementos ancestrales
y sincréticos que reflejan la diversidad del país. En la vida cotidiana, estas festividades no solo refuerzan el sentido de pertenencia, sino que también estructuran la organización social y comunitaria, promoviendo así la cohesión entre generaciones. Además, tiene un impacto en la economía y el turismo, convirtiéndose en mecanismos de revitalización cultural y visibilización de las identidades locales en un contexto de modernización y globalización. Invitado Jara, desde su perspectiva, ¿cómo ha percibido estas festividades en Ecuador? Las festividades en Ecuador son momentos en los que la identidad cultural se hace más visible. Por ejemplo, tomemos el Día de los Muertos, que me pareció una celebración muy especial porque combina lo parte que es indígena y lo católico, con la tradición de comer colada morada y las famosas guaguas de pan. Otras festividades como la Mama Negra en la Tacunga o el Carnaval de Guaranda son manifestaciones de la mezcla de culturas y alegrías del pueblo ecuatoriano. Lo que me impresionó fue cómo estas festividades siguen siendo parte activa de la vida de la gente, sin importar la modernidad. Se siente un profundo orgullo de la cultura y la historia del país. Desde una perspectiva histórica, señor historiador, ¿qué nos puede aportar? Puedo decir que las festividades y rituales en Ecuador, como el Inti Raymi y la Diablada de Píllaro, reflejan la diversidad cultural y actúan como pilares de identidad al integrar memorias históricas, cosmovisiones y sincretismos. Estas prácticas a través de danzas, música y gastronomía refuerzan la pertenencia comunitaria, la continuidad de tradiciones y la resistencia cultural frente a la homogeneización global. Además, estructuran ciclos agrícolas, fortalecen redes sociales y educan valores colectivos y preservan las técnicas artesanales, narrativas orales y conectando el pasado con el presente. Muy interesante, sobre todo en la relación a las festividades y rituales. ¿Qué papel juegan en la integración de las diversas comunidades indígenas, afroecuatorianas y mestizas en Ecuador en la actualidad? ¿Y cómo ayudan estas celebraciones a promover el respeto mutuo entre diferentes culturas? Señor historiador, ¿qué nos puede decir sobre esto? Las festividades y rituales en Ecuador cohesionan a la sociedad y refuerzan la identidad, permitiendo que indígenas, afroecuatorianos y mestizos negocien su lugar en la nación. Celebraciones como el Inti Raymi, la fiesta del Yamor y el Carnaval de Guaranda combinan elementos prehispánicos, africanos, coloniales y contemporáneos, promoviendo la diversidad y el diálogo sobre equidad y memoria. Estas prácticas reconocidas como patrimonio cultural desafían jerarquías coloniales y refuerzan la identidad plurinacional establecida en la Constitución de 2008. Señor antropólogo, desde su perspectiva, ¿podría estar de acuerdo sobre lo que dijo su compañero? Bueno, las festividades y rituales en Ecuador actúan como espacios de encuentro donde las diversas comunidades indígenas, afroecuatorianas y mestizas interactúan y reafirman su identidad cultural. Estas celebraciones, como se lo mencionó, permiten la convivencia de distintas tradiciones dentro de un mismo territorio, promoviendo la integración social a través del intercambio simbólico y la participación colectiva. Además, al visualizar las expresiones culturales de cada grupo, se genera un mayor reconocimiento y valoración de la diversidad, fomentando así el respeto mutuo. El sincretismo presente en muchas festividades, como la Moma Negra o la Diablada de Píllaro, es una que refleja la integración, donde influencias indígenas, africanas y europeas se combinan en prácticas compartidas que refuerzan la identidad nacional, sin borrar las particularidades de cada comunidad. Invitado Jara, desde su postura de extranjero, ¿cómo percibe este tipo de festividades? Bueno, las festividades son un punto de encuentro entre las culturas, como pueden ser en los eventos como el Inti Raymi en la Sierra o la Semana Santa en Quito, ya que muestran la fusión de lo indígena y lo español en este caso, permitiendo así que diferentes grupos compartan sus tradiciones, además también que promueven el turismo cultural, que es la parte más importante, lo que ayuda a visibilizar la riqueza de las distintas comunidades y generar respeto por sus costumbres. Muy interesante, sobre todo sobre la cultura, el turismo y nuestra nacionalidad. Las festividades y rituales no solo son una muestra de la riqueza cultural de Ecuador. A lo largo de la historia, estos actos han sido fundamentales para mantener viva la identidad de los pueblos frente a la homogenización. Un ejemplo emblemático de esto es el Inti Raymi o la Fiesta del Sol, celebrado en junio por los pueblos indígenas de los Andes. Esta festividad
que coincide con el solsticio de invierno, es un momento de renovación espiritual y comunitaria. En la costa tenemos la fiesta de la Mama Negra en la Punga, la cual es otra expresión cultural única, en la que aquí se mezclan elementos indígenas, africanos y mestizos en una celebración llena de color y simbolismo. Pero la lucha por preservar la cultura no se limita a las celebraciones. También se refleja en los movimientos sociales y culturales que han surgido para defender los derechos y la autonomía de las comunidades. ¿Cómo han influido estos movimientos en la construcción de un Ecuador más justo y diverso? Lo vamos a descubrir ahora en el siguiente tema, movimientos sociales y culturales en Ecuador. Para nuestros invitados, ¿cuáles han sido los movimientos sociales más importantes en Ecuador en los últimos años y qué impacto han tenido en la sociedad y la política del país? Señor antropólogo, ¿qué nos puede decir? Bueno, en los últimos años, el movimiento indígena liderado por la CONAIE ha sido clave en protestas contra políticas económicas, logrando acuerdos con el gobierno y también destacan movimientos juveniles como el de Guayaquil, que luchan por justicia social y activistas como Nemone Unquimo, un quichua, cuya defensa del territorio guaraní ha marcado precedentes. Estos movimientos han influido en la política, fortaleciendo la participación ciudadana y la conciencia sobre los derechos medioambientales y la diversidad cultural. Invitado Jara, desde su perspectiva, ¿qué nos puede decir sobre estos movimientos? Yo creo que uno de los movimientos más impactantes ha sido el movimiento indígena, ya que ha liderado protestas nacionales en defensa de los derechos de sus comunidades y contra medidas económicas impopulares. También hay movimientos feministas que han ganado fuerza en la lucha por la igualdad de género. Estos movimientos han tenido un impacto significativo, logrando cambios en políticas públicas y generando un debate nacional sobre temas de justicia social. Señor historiador, en estos últimos años, ¿qué nos puede decir sobre este tema? Ecuador ha experimentado movimientos sociales clave que han influido en su panorama político y social. Destacan las protestas de octubre del 2019 lideradas por la CONAIE y sectores populares contra la eliminación de subsidios a los combustibles, que forzaron a Lenín Moreno a revertir la medida. También las luchas ambientales contra proyectos de activistas como las resistencias del INTA y Yasuní han cuestionado modelos de desarrollo y generado debates sobre los derechos indígenas y la sostenibilidad. En 2022, nuevas protestas de la CONAIE contra políticas económicas de Guillermo Lasso llevaron a negociaciones parciales, aunque con resultados limitados. Esto es muy interesante, pero ¿qué papel han jugado los movimientos sociales en la defensa de los derechos humanos y la justicia social en Ecuador? ¿Y cuáles han sido algunos de sus logros más importantes en este ámbito? Historiador Jordan, ¿qué nos puede decir? Que los movimientos sociales en Ecuador han sido fundamentales en la defensa de los derechos y justicia social, articulando demandas de indígenas, mujeres, trabajadoras y comunidades rurales. Los indígenas liderados por la CONAIE lograron el reconocimiento del Estado plurinacional y los derechos de la naturaleza en 2008. Movimientos feministas impulsaron las leyes como la Ley Integral contra la Violencia de Género en 2018 y ambientalistas resistieron proyectos extractivistas como la iniciativa Yasuni ITT. Sindicatos y estudiantes lograron avances laborales y educativos. Desde la postura de un antropólogo, ¿qué nos puede decir, señor Douglas? Bueno, los movimientos sociales en Ecuador han sido actores claves en la defensa de los derechos humanos y la justicia social, logrando así avances significativos en diversos ámbitos. El movimiento indígena liderado por la CONAIE ha jugado un papel crucial en la protección de territorios ancestrales y en la resistencia frente a políticas extractivistas. El activismo ambiental ha cobrado fuerza con líderes como Nemonte Nenquimo, que era un quichua, cuya lucha ha resultado en la protección legal de tierras indígenas. A su vez, los movimientos feministas han impulsado reformas en derechos, alzando su voz en defensa de la educación accesible y mejores condiciones laborales. Estas luchas han fortalecido la participación ciudadana y han contribuido a la construcción de una sociedad más equitativa. Invitado Jara, ¿qué nos puede decir sobre estos temas?
Bueno, desde mi punto de vista, creo que se ha jugado un papel clave en lo que es la defensa del acceso a la educación, los derechos indígenas y la equidad de género, ya que uno de los mayores logros fue la de la derogación de leyes que afectaban a sectores vulnerables y la presión para que el gobierno atienda a sus demandas. Tiene toda la razón, por lo cual hablaremos sobre el impacto de la globalización en la cultura ecuatoriana. Les pregunto, ¿cómo ha influido la globalización en las tradiciones y costumbres de la cultura ecuatoriana? El micrófono. Señor historiador, creo que tenemos un problema de audio. La globalización impacta la cultura ecuatoriana mediante la homogeneización cultural y la revalorización identitaria. Por un lado, prácticas foráneas han modificado festividades y dinámicas sociales, especialmente en áreas urbanas. Por otro lado, ha incentivado la revitalización de tradiciones como el Inti-Raymi y la difusión del patrimonio en mercados y plataformas digitales. Aunque el turismo global simplifica a veces su significado, también genera ingresos para preservar tradiciones. Señor antropólogo, ¿cómo ha cambiado esta perspectiva desde su punto de vista? Bueno, la globalización ha transformado las tradiciones ecuatorianas, promoviendo la adopción de nuevas costumbres y redefiniendo prácticas ancestrales. Mientras que algunas tradiciones se debilitan, otras se adaptan y resurgen con mayor vida cultural. Este proceso no borra la identidad, sino que la redefine en un equilibrio entre modernidad y herencia cultural. Invitado Jara, ¿qué cambios ha podido ver en este aspecto? Lo que respecta a la globalización, ha traído cambios en respecto a lo que es la música, la gastronomía, el estilo de vida de los ecuatorianos, por ejemplo. El reggaetón ha desplazado en parte a la música tradicional en las ciudades y la comida rápida ha influenciado los hábitos alimenticios. Sin embargo, también ha permitido que la cultura ecuatoriana se expanda al mundo a través de lo que es la migración y el turismo. Interesante opinión, pero ¿cómo ha influido la globalización en las tradiciones y costumbres de los pueblos indígenas en Ecuador? ¿Y a qué medidas podrían tomarse para preservar su identidad cultural? Señor antropólogo, ¿qué nos puede decir? Bueno, la globalización ha impactado la tradición de los pueblos indígenas en Ecuador, acelerando la pérdida de lenguajes, rituales y formas de vida tradicional debido a la migración, la urbanización y la influencia de los medios. Sin embargo, también ha facilitado la difusión de su cultura y el acceso a espacios de reivindicación. Para preservar su identidad, es clave fortalecer la educación intercultural bilingüe, proteger territorios ancestrales, promover políticas de reconocimiento y fomentar el uso de tecnologías para la transmisión de saberes, ya que estas medidas pueden garantizar que la modernidad y la tradición coexistan sin que la identidad indígena se diluya. Invitado Jara, desde su perspectiva de extranjero, ¿qué ha podido ver sobre estos temas? He podido ver que muchos jóvenes indígenas están adoptando costumbres urbanas, lo que ha generado preocupación sobre la pérdida de su identidad, ya que para preservar su cultura es clave fortalecer la educación intercultural bilingüe y apoyar la producción artesanal, además de fomentar el orgullo por sus tradiciones en las nuevas generaciones. Historiador Jordan, ¿cómo ha influido estas tradiciones y costumbres? La globalización ha influido en las tradiciones y costumbres de los pueblos indígenas en Ecuador mediante dinámicas complejas de homogenización cultural, migración y presión económica, que han acelerado la erosión de prácticas ancestrales, lenguas y conocimientos tradicionales. Se puede decir que para preservar su identidad es esencial fortalecer políticas interculturales que protejan la autonomía territorial, fomenten la educación bilingüe, apoyen iniciativas económicas, comunitarias sostenibles y promuevan la participación indígena en decisiones nacionales e internacionales. Muy interesantes las opiniones y nos deja mucho que pensar sobre estos temas. Bueno, la globalización ha influido en las tradiciones y costumbres de los pueblos indígenas de Ecuador. En este tema hemos hablado de cómo las diferencias entre sexo y género van más allá de lo biológico y de cómo los roles y estereotipos de género han moldeado nuestra sociedad. También hemos reflexionado sobre la evolución de los derechos de las mujeres y los desafíos que aún enfrentamos para lograr una verdadera equidad. Pero sobre todo hemos aprendido que la cultura no es estática, es dinámica y viva.
Es un espacio de diálogo, de resistencia y de creación. Gracias por acompañarnos en este viaje por el Ecuador diverso y vibrante. Sigamos rompiendo barreras, celebrando nuestras diferencias y construyendo juntos un país donde todos y todas tengamos cabida. Muchas gracias.